de Paraná para meternos en este mundo, ¿no? En el mundo del tarot y ver qué dicen las cartas del tarot respecto a las elecciones. Por eso es que hemos armado este living especial y ya está Mónica con nosotros, a quien recibimos con un fuerte aplauso, ¿no? Porque ella es la tarotista de Ahora Litoral. ¿Cómo estás? Muchas gracias, la verdad totalmente agradecida como siempre por la invitación y bueno, vamos a tratar de investigar y responder lo que se pueda responder de este fin de semana. Claro, ¿qué es el tarot en principio, no? ¿Qué Como es el para que tarot? la gente entienda de qué se trata. Bien, acá tengo por ejemplo 2 o 3 mazos, ¿sí? El tarot es en realidad parte de un conocimiento bastante antiguo, no se sabe el origen, puede ser hebreo, puede ser árabe, en realidad no hay un origen del tarot, pero cada uno de las cartas de los 78 arcanos, ¿sí? Está hablando de distintas situaciones que estamos viviendo y que se reflejan en el inconsciente colectivo. El tarot trabaja con lo que Jung llama inconsciente colectivo, que es una especie de memoria colectiva de los pueblos, de la humanidad, y que está de alguna manera señalando algún conflicto o alguna vivencia que estamos pasando por ese momento. Por eso el tarot, digamos, es entre comillas, certero. Y certero no tanto en lo predictivo, es decir, no es matemática tampoco, sino que lo que nos va a dar es probabilidades dentro del camino que estamos transitando. Es decir, es una orientación, no es exacto, no es una ciencia exacta. Hay gente que, por ejemplo, espera que le digan, bueno, te vas a enamorar de tal persona con tales rasgos, claro, y que la vas a encontrar, bueno, en un mes, en 20 días, en tal lugar. En realidad no va por ahí, sino que tiene que ver con, bueno, sí, este mes o durante este tiempo existen probabilidades que conozcas a una persona con determinadas características psicológicas, es decir, no características físicas. Mirá. Y en general tiene que ver con lo que uno atrae también, ¿no? Con el momento que uno está viviendo. Sí. ¿De qué modo o cuáles son las preguntas en cuanto a la cuestión más política que le podemos hacer a las cartas de tarot? ¿Por dónde podemos ir y qué tipo de preguntas le podemos plantear? Bien, en realidad cualquier pregunta se puede hacer. Depende de, bueno, quién esté preguntando, por eso les voy a pedir que tomen un mazo y vamos a leer a partir de ese mazo. Bien. Bueno. Porque voy a necesitar, si se quiere, de la energía, de la intención de ustedes para trabajar esto de lo que va a pasar. Qué responsabilidad, querida, qué responsabilidad. Bueno, empecemos ya, porque, bien, ¿no? Bien, la que quieran, elijan no, pero el mazo ¿qué hacemos? que quieran. Elijan un mazo. ¿Este puede ser? Mirá, sí, como cada una ya eligió algo distinto. ¿Eso también tiene que ver con una cuestión energética? Porque yo directamente me fui, por ejemplo, al mazo que son cartitas redondas y Susana ya había elegido ahí otra. Ahí me encanta. Seguramente. Este es un tarot Visconti, es del siglo XV, estaba hecho en oro. Es el único que sobrevivió a la Inquisición. Es bellísimo. Mira. Sí. ¿Y ese? Sí, muy lindo. Y ese es un clásico, es un tarot marsellés, ¿sí? Que es el que reconstruye, ahí no me sale ahora, Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky. Es el que reconstruye el tarot. Ese es un clásico. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? Lo mezclan pensando en lo que ustedes quieran preguntar, ¿sí? Bueno. Relacionado con esto, ¿sí? Voy a ir contestando con los 2 mazos. Cuando ustedes sientan que ya está, que se concentraron lo suficiente, lo dejan sobre la mesa, cortan 2 veces. ¿Cortamos con alguna mano en particular? Con cualquier mano. Bueno, siempre con la izquierda. Bien. Ahí, ¿3 veces? Sí. Una más. Bien. Bueno, voy. ¿Con cuál estás cortando? Con la derecha. Bien. Que corten con la derecha o con la izquierda no es casual. Quien corta con la izquierda, digamos, es más intuitivo o es más emocional. Y el que corta con la derecha es como más racional. Necesita buscarle una explicación racional a todo. Más lógico. Mira, ¿sí? Bueno. Bien, bueno. ¿Qué arranque, Paola? Nos preguntamos. Ah, perdón. Arrancamos, vale. Sí. Acá me pregunta la producción, sí, perdón.
Si podemos estar con las piernas cruzadas. Tenés razón, no. Ay, entonces tenemos que hacer todo de nuevo. No importa. Ahora Continuamos, pero con ahí va. No se puede estar con las piernas ¿Y eso por cruzadas. qué? Por una cuestión energética. Además, Como que siempre cruzar brazos claro, o piernas cuando tiene que uno ver con cruza los resistencia. brazos, es bueno, estoy a la defensiva. Incluso en cualquier tipo de charla. Exacto. Cuando yo crucé los brazos es bueno porque estoy a la defensiva o evaluando lo que me está diciendo la persona. Bien. Es un poco eso. Bueno. Bien, Pregunta. Quiero preguntar por la economía. bien, Particularmente economía a nivel nacional. ¿Qué va a pasar en este tema? bien. Bueno, vamos a sacar 3 cartitas. Acá hay un rey con mucho oro aparentemente, pero bueno, veremos. Bien, hay un papa Un que está yendo al revés, digamos, que me está hablando de crisis, ¿sí? Pero una crisis que, bueno, que va a ir mutando y que va a ir cambiando. Al mismo tiempo tengo un carro que el giro lo está llevando hacia arriba, digamos, porque gira con las agujas del reloj. Entonces, me está hablando tal vez de una mejora lenta, ¿sí? Muy lenta. Es como que la crisis que estamos viviendo de momento, ¿sí? Es una crisis que se va a ir de a poquito como revirtiendo, pero de a poco, muy lento, ¿sí? No es un cambio obvio, rápido, más si hablamos de economía en este país, ¿no? Bien, Complicado. claro. Pero ese giro es positivo, ¿qué es lo que Ese giro ves? es positivo. Va a haber negociaciones, ¿sí? Que van a permitir, bueno, tener un respiro de todo esto. Eso, como que hay negociaciones pronto que van a ayudar un poco a ir estabilizando un poco el caos en el que estamos viviendo, ¿no? Ujú. Bien. Pregunto Sí, respondo con estas ahora. con Dale. estas. Sí. Bueno, primero la pregunta y después das Bien. vuelta a las cartas, ¿o Sí. cómo es? ¿Sí? ¿Pregunta? Pregunta. Bueno, yo quiero saber sobre los resultados electorales de este domingo. Ujú. Quiero saber si la oposición va, si bien son las PASO, pero si la oposición va a ser el sector más votado o si va a ser el oficialismo. ¿Se Bien. puede preguntar eso así? Y si definimos mejor la oposición, es decir, específicamente Si la oposición qué va a ser un buen partido resultado. o qué lista en particular, Y como para Juntos hacerlo por el más- Cambio, Juntos por el Bien. Cambio, ¿sí? Estamos Perfecto. hablando de Bullrich Claro, y Larreta. y Larreta a Exacto. nivel nacional. Bien, entonces la pregunta era si iba a tener un buen resultado. Sí. Bien, dame un segundito. Va a estar peleado porque es como que están muy divididos, entonces va a ser un resultado peleado, no va a ser sencillo, no va a ser sencillo, no va a ser fácil. Muy bien. Bueno, viste que se habla, ¿no? De elecciones de pisos, de que todos van a como sacar buenos porcentajes. O sea, peleados con, las cartas no dicen con quién, ¿no? Pero con los otros sectores que se Claro, con los presentan. otros sectores, claro. Con los otros De sectores. hecho, hay ¿cuántas? ¿27 listas? Hay un montón, sí, pero bueno, las más importantes o las figuras que toman más Claro, protagonismo. o con posibilidades son reales, pocas, tal digamos, vez. Exacto, ¿no? Claro. es como que, claro, se diluye, digamos, el tema del voto porque unos van a estar con el oficialismo y la oposición tiene como muchos caminos. Entonces, es como que al tener tantas posibilidades, no va a estar volcado solo en un solo sector. Ujú. No es ¿sí? que va a ser no va a ser contundente el Claro, resultado, no va a sino que ser van a estar contundente, peleados. esa es la palabra. Muy Es- bien. Perfecto. Bien, ajá. pregunta? Eso, por ahí va mi siguiente pregunta. ¿Tengo que sacar esas o esas quedan en la No, mesa? las dejamos por ahora. Bien, viene la pregunta entonces. Sí, dale. ¿Cómo le va a ir al candidato Javier Milei? Bien. Es un fenómeno mediático muy importante el que se ha dado en el Bien. último tiempo. No participa en este caso de una interna. Va él solo por la libertad avanza. ¿Qué es lo que ves en las cartas? Bien. Tal vez al principio comenzó como con mucha gente, con muchos seguidores, pero es muy problemático, muy problemático. Incluso los problemas que él refleja afuera los está teniendo dentro del mismo partido. Entonces, como que tampoco van a ser muy buenos resultados los de él, menos de lo que él espera.
Hay gente que lo apoya, sí, y hay ideas que son, sí, son lúcidas, pero otras que no, que son como muy descabelladas. Y eso es un poco lo que le juega en contra. También su manera de ser, es decir, esto de ir a confrontar de manera prácticamente temperamental, como es él, como se muestra, sí. ¿sí? Eso hace que le quite gente también. ¿Sí? Pregunto, Bien. bueno, yo quiero saber si el gobierno de Alberto Fernández va a terminar en tiempo y forma, teniendo en cuenta las próximas elecciones, los resultados que podemos tener, lo que está pasando con el dólar, la economía. Bien. ¿Esas qué cartas son, por ejemplo? ¿Qué Acá salió? tenés un 4 de oros, una papisa que está al revés y un 8, perdón, de copas que está al revés. La pregunta era si va a terminar, entonces la respuesta es un no, es como que, a ver, tal vez se anticipe esto de dejar el mandato, va a tener que dejarlo antes, porque está todo como muy complicado. Fuerte, ¿eh? Falta, digamos, falta tal vez hasta empatía de la gente, es decir, ya no tiene la empatía de la gente, ya no hay apoyo, no hay apoyo de la gente. Y bueno, también se ve la papisa al revés, es la emperatriz al derecho. Es decir, la emperatriz al derecho tiene que ver con una mujer, si se quiere, muy caprichosa, que está relacionada con esto del poder y que seguramente va a estar señalando en este caso, te diría, a la vicepresidenta. Entonces, a la vicepresidenta se dice en realidad. Te diría que es conflictivo, la salida va a ser conflictiva. Bien. Mira. Quería posicionarme también en los jóvenes, en la juventud, si se quiere tal vez más de nuestro litoral, entrerriano, santafesino, como que encauzar ahí la energía para saber entonces de qué modo van a sobrellevar el proceso eleccionario del próximo domingo. Bien, pero a ver, la pregunta sería si van a votar, si se van a comprometer. Sí, porque vemos en general lo que hemos visto en el último tiempo tiene que ver con un compromiso, yo te diría que a medias. Porque la mayoría de los jóvenes con quienes podemos charlar nos dicen que no conocen propuestas, no conocen muchos los candidatos y que con muy poquito tiempo de anterioridad se van a meter de lleno con el proceso de elecciones. Bien, bien, bien. Toda esa energía, ¿de qué modo va a operar Si el va a domingo? haber un compromiso de los jóvenes en la votación, vamos a ver eso. Bien. La respuesta sería... ¿Qué salió acá? Bien, ahí tenés una emperatriz. Sí, ahí tenés una emperatriz que yo te dije que estaba acá. O casualidad aparece de nuevo por acá. Pero una emperatriz que se está convirtiendo en una papisa, lo cual me está hablando de cierto cuidado. Es decir, acá la respuesta de los jóvenes va a depender también de esto, del cuidado de los adultos. Es decir, de que los adultos estemos un poco conscientes y a cargo de bueno, enseñarles un poco de la historia, de lo que ha pasado, de lo que hemos vivido y bueno, empezar a pensar de aquí en adelante. Y bueno, los jóvenes igual, de todas maneras, tienen una manera de pensar diferente, que seguramente esa manera es la que nos va a guiar de acá en adelante y tienen otras perspectivas, otros intereses, pero bueno, necesitan esta base, el consejo, esta guía para, bueno, de alguna manera tratar de empezar a elegir o a comprometerse con más. Bueno, te voy a preguntar ya te pregunté por la oposición, te voy a preguntar por Massa, ¿no? Bien. Que es el candidato del oficialismo. Quiero saber cómo van a ser los resultados de Massa este próximo domingo. Y también tiene interna. Claro, bien. Con Grabois. Y no son buenos, no son buenos. A pesar de, bueno, de que él tiene toda la intención de presentarse, que las cosas salgan bien, bueno, pero no. Te diría que la respuesta es un resultado ¿Adverso? muy pobre, adverso, sí. Mirá vos. ¿Preguntás vos o hago otra pregunta? Hacé si querés, sí, por Quiero favor. saber si el próximo gobierno, Ajá. sea Sí, del color que sea. Sí, va a mejorar la economía del país, fundamentalmente la inflación. bien.
uno de los grandes temas a nivel nacional sin resolverse en las últimas gestiones. Bien, dame un segundito. Ujú. Hay aspectos puntuales que va a ir resolviendo. Yo relaciono con la respuesta anterior y además es por lógica. El caos que hay no se va a resolver en 2 días, pero sí va a traer muchas respuestas y alivio. Al principio tal vez no sea muy querido por la gente, pero al pasar de los meses y al ver los logros que va a ir teniendo, eso va a hacer que ayude más su popularidad. Ujú. ¿Eso lo ves en qué cartas, por ejemplo, esto de que Y no va a acá ser querido tengo, por la gente? sí, tengo un 2 de copas al revés. Es decir, las copas tienen que ver con la parte afectiva, ¿sí? Y está al revés. Entonces me está hablando de, bueno, de ese afecto que, bueno, de momento no va a estar. A lo mejor sí puede llegar a ganar una elección muy al borde, es decir, tampoco por muchísima diferencia. Pero bueno, va a haber un sector que seguramente no lo va a querer, pero con el tiempo va a apreciar el trabajo que haga. Por aquí quería preguntar también, ya que estás viendo escenarios que no son tan positivos, por lo menos para los principales precandidatos a nivel nacional, siempre estamos hablando, un escenario hipotético de balotaje, Ajá. ¿hay, habrá o Bien. no? Si es posible un balotaje. Primero, ¿cuáles son las cartas que salieron en esta tirada? Bien, volvemos a tener una papisa, la justicia que está al revés, los enamorados, ¿sí? Que se está poniendo al derecho. Al principio existe, desde un principio existe la posibilidad de un balotaje, pero va a estar como cuestionado, va a estar muy cuestionado por la justicia, entonces es como que va a haber que pelearlo al balotaje y no sé si se va a dar realmente, ¿sí? Es como que va a estar peleado el resultado y por lo tanto el balotaje también, es como que se va a evaluar también la posibilidad de hacerlo porque va a haber trabas tal vez legales, alguna complicación a nivel legal puede surgir. ¿Se puede saber entre quién? Pero ¿qué le podríamos preguntar para saber, por ejemplo, desde dónde vendría este escenario de definición ya? Proponé a alguien. Bueno, vamos con oficialismo y Juntos por el Cambio. Sí, a ver, vamos por ahí. Dale. Bien, A ver si es entre estas dos fuerzas. Bien. Después planteamos, por ejemplo. Mira, sí, es un sí rotundo, sí. Ay, sí. Sí. Bueno, la verdad que ha dejado muchos títulos esta tirada de cartas, ¿eh? Probablemente, sí, haya muchos engaños, porque me aparece encima un diablo, pobre. Ay, no. Con esta pregunta no te puedo... ¿Cuál es esta? Acá lo tenés. Me está hablando, bueno, de problemas de confusión, sí, probablemente de problemas en las elecciones. Me sale la palabra fraude, ¿no? Es decir, en algún momento puede estar rondando. Claro, bueno, no sería nada nuevo tampoco que este planteo surja en algún momento por alguna de las fuerzas. Sucede. Bueno, así que un posible escenario de balotaje entonces entre el actual oficialismo y algunas de las figuras del otro sector, en este caso de la oposición nacional. No sé si hay mensajes de la gente, pero bueno, la verdad que hay un montón de definiciones que estás dando. Las vamos a tener anotadas a todas, seguramente, sobre todo a partir del domingo. Te voy a preguntar por el dólar, ¿puede ser? Porque más allá de todo, el dólar por ahí es el gran causante de los precios en la Argentina, ¿no? Saber si se viene una movida importante, muy importante, porque movida tiene el dólar, así que eso no es noticia. Una movida muy importante del dólar, por ejemplo, tras las elecciones. Claro, del 14, el lunes. ¿Cómo amanecemos el lunes en este tema? Ay, por favor, por favor, te pido. Susana. Bien. Te diría que, bueno, el lunes puede haber cierta estabilidad después de las elecciones.
Pero bueno, el tema, yo te diría que el tema central no es el dólar, porque, a ver, lo más importante es la inflación que hay, porque en realidad lo que se evalúa es la moneda. Claro. Eh, Claro, lo que pasa es que claro, cuando sí. aumenta el dólar, después se traslada todo A los precios. a los sí, sí, precios, sí, ¿no? Por eso te sí, pregunto. obvio, Sí. obvio. Pero yo te diría que algún respiro va a dar, ¿sí? Al menos durante unos meses, ¿sí? Esto, obvio, no podemos hablar ni de un año, ni de 2, ni de 3, sino te estoy hablando de unos meses. Está bien. O Sí. sea, no va a ser una disparada total el No, lunes. no. Es como que el lunes va a estar Porque están todos los un poco más analistas tranquilo. económicos hablando de qué va a pasar con el Claro. dólar La después de expectativa las está puesta ahí, elecciones, ¿no? O sea, Sí, es como una de las grandes preguntas en materia económica. Sí, ¿Podemos es preguntar terrible. por barreras? Viste Bien. que siempre decimos récord histórico del dólar y qué sé yo. ¿Podemos plantear un número para ver si se supera o no se supera hasta fin de año, por ejemplo? Bien. ¿Qué barrera podemos poner ahí? Y un tiempo. Es Y decir, por eso, hasta fin de ponele- año, diciembre, Claro, que se bueno, evalúa exacto. en ese sentido. Bien. ¿Qué piso le ponemos al 700, 700? 800, Bueno. 700. A ver, 700 de acá a fin de año. ya estamos en 600. Por eso. Dame un segundito. Por favor. Yo te diría que un poco más de 700. Es un poco más de 700. ¿Es un poco más cuánto? Así sabemos. Vos que querés saber todo, Pau. vamos a Ella hacer. quiere saber no, todo. pero ¿por qué ves eso? Porque ¿Por qué una acá barrera tengo- superior a los 700? ¿Qué Porque salió? tengo una templanza que me está hablando de un crecimiento lento. Es decir, si bien, ponele, no va a llegar a 700 en un mes. Claro, no va a ser Pero- una disparada, como recién le decías No, a no, Susana, pero va a ser continuar, constante. Claro, va a continuar la crecida de acá a fin de año. Y de acá a fin de año, más de 700 va a ser. Ujú. Bueno, te pregunto por la situación salarial de los argentinos. Bien. Saber si hay posibilidad de que el próximo gobierno mejore la situación salarial. Hablábamos recién de la economía, pero el salario de los argentinos, el Bien. sueldo. De momento no, de momento no. Es como, a ver, hay que esperar a que asuma, si se quiere, el nuevo gobierno, a que sucedan las cosas que tienen que suceder. Te diría esto, bueno, bueno, abandonar el poder, seguramente es muy probable que abandone el poder antes o que ocurra algo para que se adelante el traspaso, digamos. Y a partir de ahí se puede hablar de un proyecto distinto. De momento es como que todo Va a continuar está igual. Sí. Mm. ¿Se puede saber la cuestión energética o qué tipo de energía traerá la persona que ocupe el cargo máximo a nivel nacional? Y si lo podemos hacer con otra tirada, con otras cartas. O tiene que seguir con Ya la no te misma buscaron energía. No. Sí. No, sí, puedes elegir Pregunto otra. si, por ejemplo, hablando de lo mismo, se puede elegir otro mazo, por Sí, ejemplo, para podés poder. elegir, Ah, podés genial. elegir el que vos quieras. Bueno, me voy con aquel, ¿puede Con ser? este Sí, es el de Dalí. el de Dalí. Bueno, queremos saber entonces qué energía va a manejar la persona que esté al frente del gobierno nacional próximo. Mezclo bien, por las dudas, ¿no? Claro, mezclemos. Para que no haya ponele mezcla. energía, Pau. Energía positiva, por favor. Que estamos todos complicados. Bien. Bueno, Corta dos entonces, veces. cortamos 2 veces con izquierda. Una, 2 veces más. Pac. Y ahí, si me alcanzas ese, que Sí, no cómo no. llego, gracias. Entonces la pregunta sería, ¿cómo sería ¿Cuál es la la energía? ¿Qué energía trae la persona que va Bien. a gestionar? Dame un segundo. Una copa, Susana. Otra copa, Susana. Y salen al revés como salieron hoy. Ay. Es decir, afectivamente Sí. es como lo que repito lo que habíamos dicho. Afectivamente va a ser una persona que al principio no genera empatía. Al Mira. principio no va a generar empatía. Pero sí puede tener buenas ideas. Entonces es como
la gente va a estar observándolo. Bueno, de todas maneras estamos todos muy, muy sensibles al respecto. Entonces, como que todo el mundo va a estar como evaluándolo a ver qué pasa en los primeros meses y después será eso como siguen adelante, ¿no? Es un poco eso. Bien. ¿Está? Yo por último pregunto si vamos a poder cumplir con el Fondo Monetario Internacional sin conflictos, ¿no? Para los argentinos. ¿Se puede preguntar así? Sí. Salen todas al revés, es decir, están saliendo un caballero de espadas, un caballero de bastos, un rey de bastos. Hay mucho cansancio, hay mucho agobio, te diría, por parte de la población y obviamente de todos. Seguramente va a haber negociaciones, es decir, esto es... no vamos a poder cumplir de una con todos los arreglos, con todo lo que se ha pedido, pero sí va a haber pactos, ¿sí? Que bueno, van a ayudar a sobrellevar la crisis, te diría así. La gente está muy cansada, hay mucho agobio, mucho agobio. Bien. Bueno, muchas gracias. La verdad que ha dejado, después hacemos como un repaso, ¿no? De todos los títulos que nos dejaste. A lo talla ahí. Algunos que nos generan mucha esperanza y otros que no tanto, ¿no? Son fuertes los temas que nos han dejado las cartas, porque en realidad no sos vos, son las cartas. Sí. Y en realidad, bueno, hay que tomar las posibilidades, esto de, bueno, empezar a repuntar la economía de a poco, es decir, no hay que esperar milagros, es decir, no, de un día para otro esto no se va a mejorar, sino que va a llevar tiempo, 1 año, 2 años aproximadamente, hasta que empiece a estar mejor, digamos. Va a ser un proceso lento. ¿Sí? Yo por último te pregunto, este diagnóstico, y lo planteo entre comillas, esta expectativa que te muestran las cartas, ¿puede ser modificado? Con intención, con trabajo, con energía por ahí encauzada hacia el lugar opuesto del que te hablaron las cartas, si es un resultado que no te convenció. Todo se puede modificar, porque en el medio de esto está el libre albedrío, es decir, la libertad de cada uno y bueno, también las intenciones que también son válidas de cada uno de nosotros, ¿sí? De quienes formamos este país. Eso también puede influir. Por eso también el mensaje que no sea tan desesperanzador, ¿sí? Sino teniendo en cuenta esto de que, bueno, va a mejorar, las cosas van a mejorar, pero necesitan su tiempo, ¿sí? Yo creo que estamos todos como muy desilusionados, ¿no? Sí. Pero bueno, es un poco apostar al futuro y pensar en que todo se puede y que este país es grandioso realmente. Sí. Hablando de apostar, acá hay grupos de compañeros que hacen apuestas. Queremos saber si nos vamos a ganar el 15-6, todos juntos. No, eso no, si no jugamos. No, el programa de elecciones, a ver cómo va a resultar. El domingo, un éxito. Claro, ¿no? Porque el programa, bien. Tenemos una transmisión desde las 8 de la mañana hasta la medianoche prácticamente. Muchísimo tiempo. Ahí sale todo al revés. Y... No, por favor. Decime que salieron de... Bien. Bueno, complicado, pero no por el programa en sí mismo. No por el programa. El programa está bien. Lo que pasa es que seguramente va a haber complicaciones a nivel electoral, estamos o como el urnas, país, o conflictos, o problemas, pero no de acá, sino lo que ustedes tengan que comunicar. Ah, va a haber muchos problemas. Exacto. Lo que Qué tengan que lindo. comunicar. Ojalá que no. Bueno, Sí, va a estar complejo, vamos a decirlo así. Vamos a ponerle toda la energía. Sí, entonces. energía, Mónica, vibra positiva. Muchas gracias. Bueno, gracias. muchísimas Creo que a la gracias a gente le ustedes. reinteresa saber esto. Están los que creen y los que no, Sí, ¿no? obvio, En el tarot, sí. ¿sí? Pero bueno, para los que creen, el diagnóstico, ¿dónde consultarla? Elige, vos tenés un Instagram, ¿no? Ahí aparece Un permanentemente Instagram. en pantalla. De ¿Sí? los Bohemios Tarot. Ajá. Bueno, De los Bohemios Tarot. para que te vayan a consultar otros Bien. temas también, Sí, ¿no? sí, por supuesto. ¿Por qué te consulta la gente? Uy, ¿Qué es lo que más te diferentes consulta? temas. Bueno, amor generalmente, bueno, la parte económica, trabajo,
También estoy haciendo, y funcionan también, lecturas con constelaciones familiares. Ajá, sí, hemos hablado bastante. Árbol genealógico también, para ver, bueno, nuestra familia, cuando a veces no tenemos datos así precisos de abuelos, abuelas, bueno, observar el árbol para ver qué cosas están influyendo en nuestra vida hoy. Mirá vos. Eso es psicogenealogía. Me sale ahora, bueno, la lectura astrológica, la carta natal con tarot, también cuando uno no tiene, por ejemplo, fecha de nacimiento, que se necesita para una carta natal en astrología, se puede hacer con tarot. Bien. Sí, porque no necesitas esos datos. Mirá bueno, vos. Vamos a ir develando también esas cosas con el correr del tiempo y más... Y más visitas tuyas al programa. Gracias, Mónica. Gracias, Moni. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a ver cómo está el tiempo. Dale. Esto no es tarot, esto es clima. A ver cómo está el clima. Pero también maneja cierta probabilidad, ¿no? Nunca es exacto. No, puede llover.